Hola, excelente día, amados amigos y amigas. Deseo se encuentren bien. Quiero invitarles hoy que juntos meditemos en las Escrituras nuevamente, para que juntos, por nuestra propia cuenta, por tu propia cuenta, con tus propios ojos, puedas ver lo que Jesucristo enseñó. Y, y quiero expresarte lo maravilloso y lo hermoso que es meditar en la palabra de Dios, porque cuando nosotros conocemos lo que Jesucristo enseñó, así nosotros nos evitamos de que nos engañen y que en este caso la religión o los religiosos o los ateos que no quieren creer en Dios o que tienen un puño de dioses, no nos confundan, porque hasta me incluyo yo. Entonces, quiero que juntos meditemos en el libro de Lucas. Lucas fue un médico que se dedicó a investigar lo que Jesucristo había enseñado. Y entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 9, Jesucristo está haciendo referencia de dos clases de personas. Si se han dado cuenta, a mí me gusta dar contrastes. Yo de repente, la gente que me conoce, yo hago mucho referencia con respecto al tema de la línea delgada, porque en esta ocasión Jesucristo está mencionando a dos personas, o dos estilos de personas. Uno era fariseo y el otro era publicano. En traducción lenguaje actual lo define el hombre orgulloso y el hombre humilde. Dos clases de personas, uno orgulloso y el otro humilde, ¿sí? Entonces, cuando yo hago referencia a la línea delgada, es que expreso la línea delgada porque en qué momento el ser humano cruza esa línea delgada y se convierte en un hombre orgulloso. Porque yo creo que las personas que realmente conocen a Jesucristo y quieren honrarle, agradarle, obedecerle, se van a esforzar, y su deseo y su anhelo siempre va a ser mantenerse humilde, porque Jesucristo enseñó que de los humildes es el reino de los cielos. Que el que se hace como niño, el que quiere entrar al reino de los cielos, tiene que permanecer humilde. ¿Se acuerdan que anteriormente les había compartido lo que Jesús había expresado? Que era importante ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y algo que tienen los niños es que realmente son humildes. Les expresaba también que los niños, si se pelean, rápido solucionan unos minutitos y rápido siguen jugando. Sin embargo, los adultos son más renuentes. Y es importante que sigamos recordando lo que dice la Escritura. Dios está con los humildes, quiere la humildad, pero rechaza al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. Por ende, entonces, eso significa que como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos siervos de Dios, nuestro anhelo y nuestro deseo va a ser siempre permanecer en humildad. Entonces, dos clases de personas. Lucas capítulo 18, versículo 9. Comenzamos. Si no tienes la Biblia a la mano, te invito a que prestes atención al mensaje. Dice lo siguiente: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Antes de seguir, ¿ustedes conocen a gente así? Que les gusta ponerse por encima de los demás, que son orgullosos, vanagloriosos, soberbios. Y entonces, presten atención, cómo Jesucristo va a definir a esta persona. A estas Jesús les puso este ejemplo. Por eso hablo de contrastes yo muchas veces, porque Jesucristo siempre enseñó con ejemplos. En la versión Reina Valera 1960, Jesucristo, en esa versión dice parábolas. Seguimos, versículo 10. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo representa al orgulloso y el cobrador de impuestos representa al humilde. Seguimos, dice, versículo 11. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Versículo 12. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Está haciendo referencia a que él da sus diezmos, que cumple con lo que Dios manda. Versículo 13. El cobrador de impuestos
el cobrador de impuestos, reitero, representa al humilde. El cobrador de impuestos, versículo 13, en cambio se quedó un poco más atrás, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿Se fijan en la actitud? Dios, ten compasión de mí y perdóname todo lo malo que he hecho. Seguimos. Versículo 14. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo, que representa al orgulloso, no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos. ¿Para quién? Para Dios. Seguimos. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Se fijan la importancia de conocer a Jesucristo? Porque ¿cuántas veces vemos que las religiones se encargan, los religiosos se encargan de poner estándares humanos? Pero cuando nosotros conocemos lo que Jesucristo enseñó, es muy interesante este ejemplo, porque hablando humanamente, la mayoría de nosotros entendería que la persona buena era el fariseo, porque está diciendo: Señor, yo doy mis diezmos, yo oro, yo ayuno, no soy como aquel cobrador de impuestos. ¿Qué está queriendo decir esto? ¿Qué está queriendo decir aquí Jesucristo con la actitud y el comportamiento de este hombre fariseo, este religioso? Que él se está autojustificando por sí mismo, por sus obras, por sus hechos. Sin embargo, Jesucristo está haciendo referencia a que en el caso del cobrador de impuestos, dice que ni siquiera se atrevía a voltear al cielo y que se daba golpes de pecho, que decía: Señor, Dios, reconozco que soy pecador, perdóname todo lo malo que he hecho. Y entonces después Jesús termina diciendo y concluyendo: les digo que cuando regresó a su casa, el cobrador de impuestos regresó justificado. ¿Por qué? Porque él reconoció que era pecador. Sin embargo, el otro se estaba autojustificando. Entonces, ¿se fijan la importancia de conocer a Jesucristo? Sigo invitándoles, animándoles y exhortándoles a que ustedes reconozcan que necesitan a Dios. Recuerden lo que Jesucristo expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente es a través de mí. O sea que nosotros tenemos entrada al cielo y no necesitamos absolutamente de ninguna religión para que tú tengas la salvación, el regalo gratuito que Jesucristo nos ofrece a ti y a mí. Y ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue con el propósito de salvarnos. Porque Dios se dio cuenta a lo largo de la historia que el ser humano, por más que él puso las leyes desde los judíos, la antigüedad, y no pudieron cumplirla, él tuvo que mandar a su propio hijo para que muriera por ti y por mí. Porque él sabía que nosotros no íbamos a poder. Y como les he estado expresando, que para que nosotros podamos lograr vivir una vida de obediencia, esto es solamente a través de la obra redentora del Espíritu Santo. Y fue la promesa que Jesucristo nos dio a todos aquellos que creemos en Él. Dice que seríamos revestidos de su Espíritu Santo. Entonces, como les he expresado, esto no es una obra de un hombre. Pero lo interesante con esta historia, y que a mí me impacta en lo personal, es cuántas veces hay un montón de cosas, de ordenanzas y mandamientos de hombres. Y reitero, humanamente todos pensaríamos que la persona buena era el fariseo. Sin embargo, Jesucristo hace un contraste con estas dos personas, un orgulloso y el otro humilde. El orgulloso era el fariseo, el religioso, el que conocía la ley, el que conocía la palabra. Por eso, aparte de invitarles a ustedes, y yo mismo me incluyo, a que estudiemos y escudriñemos la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, la verdad, es que no solamente tenemos que leerla o llenarnos de conocimiento. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé revelación, comprensión, entendimiento, para poner por obra. O sea, en pocas palabras, tenemos
Y es importante que obedezcamos lo que Jesucristo enseñó. Por eso yo les decía y les he expresado que hay un choque bien tremendo con la gente que se sabe la Biblia. Hay mucha gente, amigos, amigas, de verdad, hay mucha gente que se sabe la Biblia de memoria. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se la saben de memoria y te pueden citar versículos de memoria. Pero el detalle, el problema es que cuando vamos a la práctica, ahí hay un choque bien tremendo. En el libro de Gálatas es muy interesante porque Jesucristo, bueno, no, ahí Pablo, el apóstol Pablo hace referencia a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, más de 15 definiciones de lo que es la obra de la carne, la obra sin Cristo. Sin embargo, lo contrario a la obra de la carne sería la vida del Espíritu, el fruto del Espíritu manifiesto en nosotros. Ahora, es interesante que todos entendamos algo, que Jesucristo dijo que nosotros cumplimos toda la ley y todos los mandamientos cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Y dijo, y el segundo mandamiento más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es muy interesante porque cuando nosotros amamos a Dios, cuando le conocemos, cuando reconocemos que somos pecadores, que le necesitamos y que clamamos cada día, Señor, ayúdame a cada día ser más como tú, que sea tu Espíritu Santo el que me esté enseñando. Dios se encarga de suplir eso que nosotros estamos pidiendo. Y Dios le dijo en cierto momento al profeta Jeremías y le dijo, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El apóstol Pablo hace mucho énfasis con respecto al tema de la revelación y siempre él en sus cartas, cuando está orando por la gente a la cual él está predicando, a mí me llama mucho la atención la palabra revelación. ¿Por qué? Porque él dice, oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo también dijo que la gente en su momento que no quiere creer en él o que no hacía caso de lo que él enseñaba, él mismo dijo, esto es para que se cumpla la palabra, porque mirando no van a ver, escuchando no van a escuchar, para que no entiendan. Por eso la Escritura dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso es importante, de lo cual también yo les hago invitación, a que sigamos clamando cada día, les digamos a Dios, Padre, ten misericordia de nosotros, enséñanos, yo quiero conocerte, y sigo reiterando y confirmando con convicción y certeza que es mejor que nosotros aceptemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, si nosotros rechazamos lo que ahorita yo te estoy compartiendo, el mensaje de Jesucristo, hay un detalle muy grave. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, ustedes no van a tener excusa de que nadie les habló de Cristo. Es que, Señor, nadie me habló. Yo cuando he hecho referencia de personajes famosos, la intención de hacer esto es para sustentar cómo está el sistema y para que tú te des cuenta cómo se conecta la Biblia y que la Biblia, que es la verdad de Dios revelada, es importante que le prestemos atención. ¿Se acuerdan cuando les comenté cómo este hombre Daddy Yankee, Dios tenga misericordia de él y le ayude? En su video tiene Mateo 11:5. Y anteriormente habíamos leído qué es lo que decía Mateo 11:5, que Jesucristo vino a traer, porque habían llamado los discípulos de Juan el Bautista, fueron con Jesucristo a preguntarle si él era el Mesías al que esperaban. Y Jesucristo responde en Mateo 11:5, vayan y díganle a Juan el Bautista, que los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son levantados. Y entonces, este varón sabe la realidad del sistema. Más claro que el agua está. Y como dice la Escritura, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Abre tus ojos, despierta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solamente es a través de Él. Tú no necesitas hacer absolutamente nada. No necesitas pagar ningún dinero. Jesucristo nunca cobró para hacer un milagro. Pregúntate eso, ¿por qué hoy en día hay mucha gente que le cobra a la gente para hacer milagros? Es muy peligroso eso, por eso la importancia y la exhortación de que busquemos a Dios, de que escudriñemos su palabra y que le digamos a Dios que nos ayude, que nos selle, que nos unja con su Espíritu Santo y que nos capacite cada día para obedecerle. Si tú
quieres aceptar a Jesucristo en esta tarde, yo te invito en este día, tarde o noche, donde quiera que estés, a la hora que la estés viendo, te invito a que hagas la siguiente oración y cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor Jesucristo, que te necesito. Ven y haz cambios, Señor Jesucristo, en mi vida para honra y gloria tuya, Señor. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a agradarte. Te recibo como el único y suficiente Salvador. Acepto el regalo gratuito de la salvación y te doy gracias porque me capacitas, porque me facultas y me sellas y me das de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo, Padre. Dame de tu Espíritu Santo para que me enseñe como tú lo prometiste para todos aquellos que creemos en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a orar por ti. Padre Celestial, te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Clamamos y pedimos, Señor Jesucristo, que tengas misericordia de cada una de las personas que están oyendo el mensaje. Atamos y reprendemos toda obra satánica, diabólica, todo espíritu demoníaco, Padre Celestial, toda potestad de las tinieblas, todo principado, todo gobernador de maldad en las regiones celestes, y los declaramos imposibilitados de seguir operando en contra de la vida de estas personas que te necesitan. Clamamos que mandes a tus ángeles, a tus espíritus ministradores, para que provean la ayuda que requiere cada una de estas personas, Padre Celestial, y así por medio de tu Espíritu Santo puedan tener la revelación, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría que viene de lo alto, para que ellos puedan conocerte, amarte, servirte, buscarte, agradarte en espíritu, alma y cuerpo. Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tu bendita y preciosa palabra sigue cumpliendo el propósito para lo cual es enviada, y esta no regresa vacía, sino que regresa con mucho fruto para honra y gloria tuya. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Amados amigos, les sigo invitando, busquen a Dios. Es la mejor decisión que tú puedes tomar y la mejor decisión que tú puedes elegir. Dios los bendiga, bendiciones. Un abrazo.